Buenas tardes. Llegamos hoy a la octava sesión del ciclo El libro como universo, con lo cual hemos pasado el ecuador de esta serie de conferencias en torno a distintas perspectivas nuevas, modernas sobre el libro, organizadas con motivo del tricentenario de la Biblioteca Nacional de España. Y bien, quizá alguno de ustedes piense que es un poco tarde, pero ha llegado el momento. Ha llegado el momento de hablar de libro digital, de hipertexto, de universo del libro electrónico, de su expansión, de las consecuencias que acarrea. Y vamos a hablar de todo esto de la mano de Joaquín Rodríguez y José Antonio Millán, que son, yo creo que, primeras espadas en el tema y quienes, en mi opinión, han liderado sobre todo la reflexión cultural sobre todo este asunto en España. Son dos grandes expertos a los que hemos pedido que discutan todo lo que hay en juego en la revolución en marcha, las ventajas de los nuevos medios, los cambios en la distribución y venta, la piratería, el papel de los libreros, hasta qué punto emerge un nuevo tipo de creación literaria, como dijo aquí mismo María Barreras Llosa, el carácter efímero de muchos soportes, desaparecerá el papel y los temas que ellos quieran sumar a todos estos. Joaquín Rodríguez, doctor en Sociología, ha dirigido el máster de edición de la Universidad de Salamanca y del Grupo Santillana, el proyecto de digitalización y edición digital de revistas culturales para Arce del Instituto Cervantes, mantiene el blog de actualidad y reflexión editorial Los futuros del libro, que ha dado pie a volúmenes en papel como Edición 2.0, que tuve el privilegio de prologar, o Sócrates en el hiperespacio. También tiene un librito sobre mundo del libro en el aspecto tradicional, que a mí me gusta mucho, que es Bibliofrenia o la pasión irrefrenable por los libros, publicado por Melusina, que es un estudio sobre bibliómanos extraños, obsesionados y, por tanto, interesantísimos. José Antonio Millán es filólogo y novelista, ha sido editor, ha centrado buena parte de su labor en investigar y difundir las nuevas tecnologías del mundo del libro desde hace muchísimo tiempo, desde que conozco a Millán, que ya hace tiempo de esto, siempre le he visto con estas cosas cuando los demás aún estábamos con la máquina de escribir prácticamente. Y sobre estos temas ha escrito libros como Edición electrónica y multimedia, de redes y saberes, Cultura y educación en las nuevas tecnologías o Manual de urbanidad y buenas maneras en la red. Mantiene el pionero sitio web jmillan.com, donde analiza cuestiones de lo que estamos hablando hoy, de edición electrónica, lenguaje, y ha realizado o dirigido algunos de los estudios con carácter general sobre el sector del libro en España, que son directamente de imprescindible consulta. Para entender la evolución de la industria editorial en España hay que ir a estos estudios que para la Federación o para distintas instancias ha dirigido, ha coordinado o ha escrito directamente Millán. Además, tiene una amplia obra narrativa con un rico apartado de literatura infantil. Hace obras de arte con fotografías, en fin, yo creo que es un hombre del Renacimiento, posmoderno, a su manera. Joaquín va a hablarnos sobre todo de los antecedentes de la situación actual y José Antonio analizará lo que hay y luego abriremos el debate al que ya de entrada les animo a que se suman. Por lo tanto, Joaquín, la palabra es tuya. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Uno no tiene siempre la oportunidad de celebrar el tricentenario, el 300 cumpleaños de alguien o de una institución, así que me siento particularmente honrado de estar aquí esta tarde, de que Gloria Pérez, en nombre de la Biblioteca Nacional, y Sergio Vila San Juan hayan querido invitarnos. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde y participar en esta celebración. Para hablar del posible futuro o futuros del libro es necesario echar la vista atrás. Normalmente perdemos demasiado el tiempo discutiendo sobre aspectos contingentes de la evolución de los soportes, de los readers, de los e-books, de los libros electrónicos, y apenas nos damos cuenta o conocemos cuáles son los precedentes profundos o teóricos de todo esto, que no tienen nada que ver exactamente con los soportes, pero sí con otros asuntos distintos. Por tanto, yo les voy a proponer que hagamos un viaje histórico no demasiado extenso en el tiempo, pero sí un viaje histórico de unos 60 años, para irnos a las raíces de este asunto, de este problema. Les advierto que la genealogía que yo voy a trazar es, por supuesto, una genealogía personal. No es una genealogía canónica y está basada más bien en mis lecturas, en mis afinidades y en mis intereses, pero en todo caso seguramente tenga la virtud de despertarles, espero, algún interés por profundizar en todos ellos. Y esta historia comienza probablemente con el año 52. En 1952 podemos
encontrar en la bibliografía de Jorge Luis Borges un libro que es Otras Inquisiciones, en el que Borges tuvo una premonición o una intuición extraordinaria. Como ven en el texto, resaltados en negritas, él nos hablaba de que los libros no son ningún ente aislado, nunca son una obra estrictamente original, no son otra cosa que un fragmento de una red muchísimo más extensa en la que participa, en un eje al mismo tiempo diacrónico y sincrónico. Por tanto, todas las obras se inscriben dentro de una tradición, sea histórica, sea contemporánea, y no pueden reclamar estrictamente ninguna clase de originalidad como tal. Si bien, por supuesto, cada uno de los autores aporta un estilo, un punto de vista, en fin, algún aspecto destacable, pero esa intuición que tuvo Borges de que todo texto formaba parte de esa retícula absolutamente inacabable, hecha de tradición por una parte y de contemporaneidad, fue una intuición fulgurante que podemos datar, como les digo, en el año 52. El siguiente miembro de esta genealogía personal que voy a trazar históricamente fue Roland Barthes. Roland Barthes, por la misma época, en el año 53, escribió, un año después solamente, fíjense, en puntos absolutamente opuestos de la geografía mundial del universo, escribió El grado cero de la escritura. Y en aquella obra ya estaban contenidas afirmaciones que fue diseminando después a lo largo de todas sus obras posteriores. En sus obras posteriores, algunas de las cuales vamos a ver ahora mismo, como esta, dijo lo siguiente, como pueden leer también, sobre todo, destacado en negrita. La metáfora del texto, para él, era la de la red. También dijo premonitoriamente. El texto formaba también parte de un tejido, tal como había anticipado Carlos Borges en el año 52, solo un año antes. Todo texto, por tanto, era desbordado, todo texto era expandido, todo texto era aumentado, aunque los límites físicos de los libros tradicionales, claros, no nos dejaran aplicarlo de ninguna manera o apreciarlo. Barthes puso de manifiesto esa condición esencialmente orgánica, reticular, combinatoria de toda textualidad, que es a donde probablemente quiero llegar y profundizarlo. Y en eso puso de manifiesto la arbitrariedad radical de considerar cualquier clase de texto, cualquier texto, solamente como aquello que estuviera encerrado en las estrechas dimensiones de un libro, en las estrechas dimensiones de una página. De hecho, es conveniente retenerlo en la memoria porque esa intuición formulada hace ahora 60 años explica casi todas, a mi juicio al menos, casi todas nuestras discusiones actuales. El siguiente miembro de esta genealogía personal es Claude Lévi-Strauss. Como ven aquí, retratado de jovencito, sosteniendo un monito en la selva amazónica, cuando, como saben ustedes, escribió Tristes Trópicos, ese libro entre los Bororos, los Nambicara, y él, en este libro, hizo una afirmación que a mí siempre me causó una extrañeza extraordinaria. Él dijo, la escritura es una cosa bien extraña. Es una de las cosas, ¿por qué dijo eso? Él dijo que la escritura era una suerte, claro, eso era obvio desde el Fedro de Platón, que la escritura era una suerte de memoria externa, que la escritura, por ese carácter lineal y sucesivo, era capaz de proporcionarnos un claro sentido del tiempo, del lugar, del aquí y ahora que nosotros ocupábamos, de la temporalidad, del antes y del después, del presente y del pasado y del porvenir. La escritura lineal nos permitía precisamente comprender nuestro lugar en el mundo, ¿no? Que la escritura, por tanto, condicionaba y estructuraba profundamente la forma en que percibíamos, pensábamos y razonábamos el pasado, el presente y el futuro. También, sin embargo, fíjense en esta segunda parte del texto, constató lo siguiente, y esa es una de las afirmaciones que más, digamos, disensiones, discusiones ha causado a lo largo de toda la historia, que la escritura, sobre todo y principalmente, era una herramienta de dominación. Claro, Lévi-Strauss, como después veremos que era Jacques Derrida, eran rousseauianos completamente en su manera de pensar la vida y el mundo, ¿no? Y para él, por tanto, la escritura era sobre todo y esencialmente esa herramienta de dominación y de imposición de formas de jerarquía y control que eran absolutamente desconocidas, al menos eso decía él, en las culturas de tradición oral.
Y ahí lo que estaba otra vez era reproduciendo el mismo esquema de la misma discusión que en su momento tuvo, claro, Sócrates con Fedro. Bueno, no llegaban a discutir porque el pobre Fedro apenas intervenía en las discusiones, ¿no? ¿Cómo no comprender que luego viniera efectivamente Jacques Derrida, otro francés obsesionado por esa dimensión dominadora de la escritura? Efectivamente, Jacques Derrida, no me voy a meter en profundidad en absoluto en su trabajo, que es inmenso, pero sí tuvo una obra que todos ustedes seguramente al menos han escuchado, que es de la gramatología, que es su gran obra del año 67, seguimos exactamente en los mismos años, bueno, una década, no estamos moviendo nada más que en un margen temporal de una década. Él tiene un capítulo extensísimo en ese de la gramatología que se llamaba exactamente ese capítulo La violencia de la letra de Lévi-Strauss a Rousseau, en donde él lo que hace es intentar diseccionar el contenido de esa discusión y corroborar, ni más ni menos, que la escritura había sido siempre una suerte, sobre todo, de instrumento, de autoridad y de control. Derrida lo que presentía, de alguna forma, es que en algún momento debería surgir alguna clase de tecnología liberadora que acabaría con esa linealidad de la escritura tradicional y, en consecuencia, con esta clase de adherencias indeseables que son el control y el poder. Eso es lo que podemos leer, y he traído aquí algunos fragmentos, no he podido sustraerme. Sé que en PowerPoint no se deben hacer normalmente estas cosas, pero no sabía ya por dónde recortar, así que quédense simplemente al menos con el destacado de las negritas, ¿no? Bueno, pues como ven aquí, la cosa no parece en absoluto pequeña, ¿no? Sabemos o creemos saber que la escritura y la textualidad, tal como la conocemos, es una forma de dominación, al menos eso nos han dicho, ¿no? Sabemos que esas textualidades lineales del libro tradicional y constrictivas no son necesariamente así. Es una construcción arbitraria, que en realidad forman, porque toda escritura, como decía Borges en el 52, forma parte de una malla, de una red. Sabemos o creemos saber que debemos articular o construir, a partir de Derrida sobre todo, nuevas morfologías textuales que en alguna medida nos sacudan esa forma de dominación que los libros ejercen sobre nosotros. Al menos tenemos ese presentimiento o esa inquietud desde los años 60. Por eso no es extraño, y quizá podamos contextualizar y entender mejor ahora, que en esa misma época surja, como no, el taller de literatura potencial, que sean coetáneos cronológicos. ¿Cómo no comprender que Raymond Queneau sea en esta época cuando compone los 100.000 millones de poemas, en el año 61? Precisamente por eso, ¿de qué manera puedo escapar a la escritura lineal, generando nuevas dimensiones textuales, nuevas textualidades con los instrumentos que en ese momento tenían, que no eran otra cosa que el lápiz y el papel, que al fin y al cabo no podían componer, aun cuando la intuición fuera muy profunda, extraordinariamente brillante, no podían ir más allá de la dimensión de la página, no tenían tecnologías que les permitieran escapar de esas constricciones. Y, sin embargo, todo el trabajo de este taller, de Raymond Queneau y de las personas que vamos a ver ahora mismo, apuntaban en este sentido y podemos valorarlo en su justo contexto, el que hubieran logrado o no hubiesen logrado lo que perseguían. Estos son los 100.000 millones de poemas, que a propósito hay una edición contemporánea de 100.000 millones de poemas, pero con poemas de poetas españoles que remedan el mismo juego que hizo Queneau en su momento, y son tiras de papel, no sé si han tenido oportunidad de manejar este volumen, en donde uno efectivamente puede llegar a componer 100.000 millones de poemas. Ese era el asunto. Y en esta misma época, como no, hay que mencionar a estos dos caballeros, que para mí siempre han tenido no solo un cierto parecido físico, sino, por supuesto, creativo. Georges Perec a su izquierda y Alain Robbe-Grillet a su derecha. ¿Qué hacen estos dos señores? Y discúlpenme otra vez más la cantidad de texto y quédense nada más con las negritas destacadas, pero ¿qué tienen en común para mí estas dos obras en este mismo momento? ¿Por qué en esa época Georges Perec empieza su primer libro, si no recuerdo mal son Las cosas, pero su obra, digamos, por la que se le conoce, su obra más magnífica, es La vida e instrucciones de USA, que, como saben ustedes, intenta, en su planteamiento al menos, transcurrir espacial y temporalmente en el mismo momento y en el mismo sitio, a la misma hora. Claro que en papel esa presunción hipertextual queda en lo que queda, en lo que el papel puede dar de sí, que es, digamos, en el acuerdo tácito que el lector establece con el autor para creer que eso efectivamente está sucediendo de esa manera. Pero Perec
Claro, en su cabeza lo que tiene es intentar romper la dimensión lineal del texto, que es lo que están discutiendo en su momento todos estos teóricos. ¿Cómo nos va a extrañar que en ese momento también Alain Robbe-Grillet diga esto? Fíjense, la textualidad tal como la conocemos en este momento, la textualidad para entendernos de Balzac, de la gran novela, de la comedia humana, de los 30 volúmenes de la comedia humana, es absolutamente arbitraria, es convencional, es una convención. No tiene nada de natural en absoluto. Y no solo no tiene nada de natural, sino que no pasa nada si la rompemos. Como dice en el último de sus párrafos, no es una catástrofe, no significa la muerte del hombre. Contrariamente a lo que se nos dice, significa únicamente que quizás sea necesario una evolución mayor. Claro que estamos otra vez en el año 63, cuando escribe por una nueva novela. Y los límites de la capacidad de creación, una vez más, están constreñidos a lo que un artefacto, que es el libro tradicional, les deja pensar y hacer en ese momento. A todo esto, por la misma época, McLuhan, en un lugar en el año 69, 2 años después de que Derrida, como recuerdan, publicara De la gramatología y 14 después de que Lévi-Strauss publicara Tristes Trópicos. Como saben, McLuhan es uno de los visionarios principales, realmente un gran visionario del siglo XX, en un lugar un poco insólito, en el número de marzo del año 69, en Playboy, le hacen una entrevista y él, lo que dice en esta entrevista, que es muy extensa, extensísima, ocupa muchas páginas y entresaca nada más que un párrafo, vuelve, digamos, es también rusoniano, completamente rusoniano, como lo era Lévi-Strauss o como lo fue Derrida. Es decir, él sigue abogando porque aquellas sociedades que tenían basada su transmisión cultural en la oralidad eran intrínsecamente más libres que aquellos que... Eso es algo absolutamente, por otra parte, discutible, pero eso es lo que lleva a esa clase de experimentación, que es el antecedente, que es a donde les quiero llevar, es la clase de experimentación que en el 2012 todavía estamos discutiendo cómo hacer. Aunque ahora disponemos de los instrumentos, adelantándome algo a la discusión de esta tarde. Y eso es lo que dice, y él habla de oralidad. Fíjense que ahora los expertos en la materia no se cansan de hablar de la segunda oralidad. Vivimos en la época de la segunda oralidad. La era digital es la era de la segunda oralidad. ¿Por qué? Porque estamos enredados en conversaciones. Conversaciones que muchas veces son textuales o están textualmente intermediadas, pero son conversaciones, efectivamente. Y los expertos, como puede ser Alejandro Piscitelli, que es uno de los también especialistas en el asunto, siempre insiste en que este concepto, el de la segunda oralidad, es el que retrata perfectamente la época en la que nos encontramos. Tenemos que esperar hasta el año 1989, que aparte de caerse el muro de Berlín y empezar a hablarse de la globalización, en el CNRS ocurre algo realmente extraordinario. Y es este caballero, porque además es caballero ahora, Sir, nombrado Sir por la reina de Inglaterra, James Berners-Lee, en el que en el CNRS saben que Internet, nos vamos a hacer la historia de Internet, tiene 2 antecedentes, uno militar y otro, digamos, científico. El que a mí me interesa es este. Pues es en el año 89 cuando publica este artículo, que es un artículo dentro de una de las revistas de las cabeceras del CNRS. Este es el artículo que da lugar realmente a los protocolos hipertextuales. Es el momento en que después de 30 años, más de 30 años, de discusión estrictamente teórica y de enormes esfuerzos de creación por romper con las textualidades lineales y sucesivas y convencionales, tenemos un instrumento que es el de los protocolos hipertextuales para empezar a construir de otra manera las cosas y pensarlas de otra forma completamente distinta. Ese es el artículo. Y él, en realidad, aparte de los protocolos, digamos, informáticos que desarrollan este artículo, tiene una buena parte, digamos, de ideación teórica en los que él habla de lo que ven aquí ahora mismo. Él quiere proporcionar un sistema para manipular un tipo de información dispersa en muchos archivos completamente distintos, ¿no? Él tiene la esperanza de que todo ese conjunto de información pueda acabar de alguna manera entrelazado, hipervinculado, formar parte de una malla. Ese es el invento de Berners-Lee. Por eso, quizá nos demos cuenta ahora con más propiedad que al principio de esta charla, hace 10 minutos, con más pertinencia quizá, que el texto lineal que conocemos a través de los libros que todavía seguimos manejando, es que ese texto lineal, sucesivo, ordenado, al que estamos acostumbrados,
o su puesta de página en los libros, esa arquitectura que, claro, que proviene del siglo XII, no proviene del siglo XV, esa arquitectura del códice del siglo XII, que ya tiene todos los elementos de los libros que utilizamos ahora mismo, es profunda y estrictamente arbitraria. No tiene nada de natural, como decía Gauquillet, nada. Es una convención. Nos contamos las cosas de esa manera. Y lo seguimos haciendo, y ha tenido éxito, por supuesto. Por eso, el texto o la textualidad no son en sí mismas ni lineales, ni sucesivas, ni encadenadas. Esa condición responde más bien a una voluntad expresa de formateado, de puesta en página deliberada, ¿no? Esa arquitectura de la página, que, como les digo, es un legado obvio del siglo XII, de los códices medievales que ya incorporan todos los dispositivos textuales que ya conocemos, que progresivamente los van incorporando, desde los índices y la paginación, ya saben ustedes, que los van incorporando sucesivamente, es profundamente convencional. Es una arquitectura heredada, a la que todavía están sujetos los libros que conocemos. Pero eso, claro, no entraña de ninguna manera que los textos o la textualidad sean naturalmente así. Fue el maestro Chartier, otro francés, verán que esta genealogía mía es absolutamente afrancesada, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo resumió en uno de sus textos fundamentales de una manera bastante sencilla. En realidad, la transformación que estamos viviendo se puede resumir en tres cosas: que han cambiado radicalmente la manera en que creamos los contenidos, la manera en que los distribuimos y la manera en que los leemos, la manera en que los generamos y los concebimos, la manera en que los enviamos y los manipulamos, la manera en que los utilizamos. Esas son las tres grandes transformaciones que ocurren de manera simultánea en nuestra era, en nuestra época. Eso es lo que está pasando. Y claro, a menudo el problema es que la discusión sobre el futuro o el futuro de los libros queda reducida simplemente a la de sus soportes, a un epifenómeno que es el soporte. Pero esa no es la discusión en realidad. Podríamos haber dedicado la tarde a hablar de soportes, de tipos de libros electrónicos, de formatos, de DRMs, pero no era el objeto de la discusión de esta tarde, sino más bien, como les digo, trazar esa genealogía histórica del asunto, del problema. Porque esta solamente es una dimensión de una discusión muchísimo más amplia y mucho más compleja. Serán tablets, serán lectores de tinta electrónica, serán dispositivos extensibles construidos con polímeros plásticos, serán lo que tenga que ser. Porque la discusión será, en todo caso, cuál de esos soportes acoge de manera más cabal la naturaleza de la textualidad digital que estamos tratando. Ese es el asunto fundamental. ¿Cómo vamos a ser capaces de filtrar y poner en página los ríos de datos sin formato ninguno que podemos consultar en la red y que están efectivamente enlazados e hiperenlazados? Probablemente los tablets, claro, serán más dados a esa clase de hipertextualidad y transmedialidad, a incorporar en una misma página todos los medios posibles. Y los lectores de tinta electrónica, por su parte, más cercanos a esa experiencia de lectura sucesiva que tenemos en los libros tradicionales. Eso parece bastante obvio. Lo que voy a hacer ahora mismo es, aun cuando soy absolutamente consciente de que este inventario es totalmente parcial y no puedo ni mucho menos aspirar a ofrecerles todos los ejemplos que ustedes conocen, que nosotros conocemos, que yo pueda haber traído, algunos casos de esas tecnologías que podemos encontrar en la red, y se las voy a describir muy brevemente. José Antonio Millán, si no nos hemos comunicado mal, hablará después de muchas de estas tecnologías de democratización precisamente del acceso y de la generación de contenidos en la web. Yo me voy a ceñir a algunos ejemplos. Esta mañana ha funcionado. Y ahora no va. Sí, ahora sí. Esto es Wikipedia. Como saben ustedes, es la gran enciclopedia que están generando. Esto es Estoy editando en directo, o estaba editando en directo en el momento en que estaba haciendo este vídeo. Cualquier persona, en cualquier momento, puede añadir, por ejemplo, que Joaquín Rodríguez y José Antonio Millán intervienen en este. Esto es una plataforma donde personas que están traduciendo un texto pueden hacerlo de manera simultánea desde cualquier parte del mundo dentro de una plataforma y añadiendo cualquier clase de comentario y nota sobre la pertinencia de lo que están haciendo. Es decir, está generando colaboración, está generando trabajo expandido. Esto, como ven, es
una aplicación que se llama Common Press, que permite exactamente lo mismo, que es trabajar coordinadamente con muchas personas de manera simultánea, comentando párrafo por párrafo, de manera en directo, mientras muchas otras personas lo leen de manera simultánea. Claro que estamos hablando de lectura social, de creación compartida, ¿no?, que es a donde quiero llevarles, ¿no?, de textualidades que no tienen fin, que no están acabadas, que no están contenidas dentro de las páginas del paralelepípedo del libro, sino que están en perpetua expansión. Otro ejemplo de un tipo de aplicación similar que permite hacer más o menos lo mismo, como ven, términos destacados, que cada uno de los usuarios puede pinchar y añadir sus comentarios para enriquecer ese mismo texto. La fanfiction, uno de los fenómenos de expansión más grandes de la red, donde a partir, en este caso, de las novelas de Rowling, se maravillarían ustedes de conocer la cantidad de libros que se han generado a partir de los personajes, escenas o temas que esa novela sugiere, y cómo la fanfiction se inspira efectivamente en esos personajes o temas, y cómo con estas herramientas se puede hacer, o cómo podemos generar libros o escribir libros a muchas manos de manera simultánea. O sea, cómo la creación se convierte o se puede llegar potencialmente a convertir en un fenómeno colectivo. Les estoy hablando de las promesas que la textualidad digital nos da. Promesas probablemente no cumplidas del todo o en trance de cumplirse siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a hacerlo. Esto es el ejemplo que Penguin hace de reinterpretación digital de clásicos, en donde, tomando uno de sus libros clásicos, hace una reinterpretación geolocalizando la trama de una de sus novelas, como ven aquí, utilizando una de las herramientas de Maps, que es Google Maps, que podría ser en cualquier otra. Como verán, simplemente les pongo pequeños fragmentos, flashes, de cómo artistas digitales reinterpretan clásicos tradicionales utilizando herramientas completamente ajenas a la escritura lineal tradicional. O como ejemplos de las últimas modalidades de creación digital, donde se compaginan, como ven ustedes, texto en movimiento, imágenes. El audio no lo hemos colocado para no causar interferencias ni acoples con todo esto, pero por supuesto hay sonido, y cómo ahora verán correr un texto que también es el poema que uno puede leer al mismo tiempo que visualiza las imágenes y al mismo tiempo que escucha el sonido que el autor ha vinculado. O otro ejemplo más de tipos de narrativa digital, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Tipos de narrativa digital donde hay imagen, sonido y exigen de alguna manera la participación forzosa del lector, llamémoslo así, para que esa acción pueda continuar. Es Golpe de Gracia, que es una de las últimas narraciones hipertextuales que más se han divulgado en la red en los últimos tiempos. Que tiene mucho de folletín tradicional, por otra parte, pero reinterpretado de manera digital. Y claro, ¿cómo no íbamos a traer los tablets? ¿Cómo no? La mayoría de ustedes conocerán la reinterpretación de clásicos tradicionales, como Alicia en el País de las Maravillas, en un tablet donde, como ven, la manera en que un niño o un joven puede visualizarlo difiere por completo de la lectura tradicional. Con este sonido que seguramente les llega. ¿Y cómo cambia nuestra manera de estudiar, de acercarnos a los contenidos? Cómo la Khan Academy es ahora seguramente con la plataforma del Meet, del OpenCourseware, la plataforma de educación más grande del mundo, donde cualquiera puede acceder gratuitamente a cualquier clase de contenido, desde la geometría hasta la economía, pasando por la biología o la filosofía, y utilizando vídeos u otros materiales puede seguir lecciones que realmente le permiten adentrarse en esas materias. O cómo los libros de texto, no iba a decir en el futuro, pero yo no me atrevo a decirlo, sino en el presente más inmediato, cambiarán por completo. Cómo las tablas de los elementos, aquellas tablas de elementos químicos que al menos yo nunca llegué a comprender de ninguna de las maneras, ni los pesos atómicos, ni nada que se le parezca, ni mucho menos conocer, digamos, tridimensionalmente los metales o los minerales que componían aquella tabla, podrán asemejarse a los libros estáticos de texto tradicionales.
¿Cómo podremos dar a nuestros hijos ya los libros de texto tradicionales cuando esto existe? O, no sé si conocen Touch Press, una de las editoriales que ahora mismo está trabajando con más ahínco con esta clase de materiales interactivos, reinterpretan, dan vida a estos códices de Leonardo que ahora tenemos aquí y que son realmente espectaculares. Y claro, no podían faltar los 100.000 millones de poemas reinterpretados digitalmente, en donde en la Universidad de Mannheim, en Alemania, nos permiten construir nuestros 100.000 millones de poemas de manera interactiva y en línea. O como la concepción surrealista de la poesía automática funciona en la red. Esto es poesía automática que uno puede generar simplemente con un clic de ratón. ¿Y cómo se difunden las cosas? Que es la segunda dimensión. Hablábamos de las maneras de crear y las maneras de difundir. Toda esta clase de licencias que a mucha gente no terminan de comprender exactamente no son las antípodas de la propiedad intelectual tradicional, ni mucho menos. No son otra cosa que la gradación que un autor hace de la disposición de sus materiales. ¿Cómo cambian nuestras maneras de leer? Si tenemos decenas, centenares de fuentes que queremos consultar simultáneamente, ¿cómo utilizamos lectores completamente nuevos? Este es mi NetVibes, por ejemplo. Es decir, cómo utilizamos agregadores de información que nos permiten de un vistazo consultarlos en una sola pantalla. O, por último, cómo, a partir de fuentes como Twitter, Facebook o cualquier red social, uno puede crear una publicación con las recomendaciones que sus amigos hacen. Una publicación como esa, una publicación de un aspecto absolutamente profesional, con las fuentes y con la información de aquellas personas que comparten nuestros intereses, que nos son más afines. Cuando leí este libro hace algún tiempo, Ivan Illich, en El viñedo del texto, un libro extraordinario, también hubo una frase que me sorprendió muchísimo. Él dijo, el párrafo hizo la universidad, y se quedó tan ancho. Lo pueden encontrar aquí, no les miento. Claro, Illich se estaba refiriendo a que la separación de las palabras, que es lo que estaba ocurriendo en ese momento. Claro, ya no era un papiro, a que la separación de las palabras, la fragmentación en párrafo de los textos en una página diseñada a tal efecto, había conducido a una forma de razonamiento, a una modalidad de reflexión, la escolástica, claro, que sería el fundamento de la universidad renacentista, ni más ni menos. Es decir, el párrafo, el descubrimiento del párrafo, en una puesta en página distinta, había generado un tipo de renacimiento histórico. Esa arquitectura de la página del siglo XII instigó cambios esenciales, que son los que Illich enumera en esta obra extraordinaria. Estabilizaron los textos. A partir del momento que se estabilizan, fuimos capaces de distinguir entre lo que era propio e impropio, falso o no falso, en el lenguaje. Éramos capaces de reconocer, como ya nos habían dicho los teóricos anteriores, el pasado, lo que ya había sucedido, la percepción de la historia como tal. Por tanto, a partir de ese momento éramos capaces de razonar históricamente. También, claro, se desarrolló un sentido muy acendrado de la temporalidad, del sentido del momento actual, del presente, del porvenir y del futuro, correlativamente, claro. También la concatenación causal de los hechos, esa forma de razonamiento lógico que todavía seguimos efectuando, ¿no? Por tanto, las formas de razonamiento como inducción y deducción a la inversa. Diversas formas de pensamiento asociadas a la anticipación, a la planificación, a la organización, a la proyección. También, como no, el recogimiento, la reflexión, el hábito de comprensión y estudio silencioso, esa exis corporal que en las bibliotecas es donde se manifiesta como una sala de lectura como la Nacional, ¿no? Todo eso y muchas más cosas están asociadas a un tipo de composición de página. ¿Qué no nos sucederá ahora cuando estamos en una era digital que transforma por completo todo eso? Que es el punto donde estoy llegando y terminando.
Todas esas realidades, claro, fueron en sus momentos promesas. Cuando uno lee el Fedro, se da cuenta que en ese estado larvario, lo que hace Sócrates es decirle, bueno, esto que vas a hacer no tiene ningún futuro, chaval. Esto, en fin, olvídalo, no te va a servir de nada. En ese momento son promesas incipientes las del texto escrito. Están por cumplir todavía. Y claro, se han ido cumpliendo, han tardado, calculen cada uno los siglos, ¿no? El paso del tiempo, sin embargo, lo que fue demostrando es que lo que estaba inscrito en esos presentimientos de Sócrates, en ese diálogo, era cierto, y que la escritura alfabética y los libros nos dieron todo lo que conocemos, nos hicieron literalmente inteligentes. Inteligentes en el sentido del tipo de razonamiento, de percepción y de proyección de lo que hemos estado hablando. Es decir, fueron promesas cumplidas. Pero si el descubrimiento del párrafo, como les decía, pudo llegar a tener tal efecto sobre nuestra manera de pensar y de sentir, ¿qué nos devengará esa estructura ramificada, reticular, expandida e hipertextual? ¿Qué va a venir con todo eso? Porque nadie es capaz exactamente de anticipar lo que va a suceder. ¿A qué nuevas formas de pensar dar lugar? ¿A qué nuevas formas de trabajar y colaborar? ¿Realmente estamos hablando de una gran inteligencia colectiva al servicio de algún proyecto o algún propósito? ¿A qué nuevas formas, por tanto, de trabajar, colaborar, nos dará lugar que ahora mismo solo somos capaces de intuir? ¿A qué nuevos tipos de lenguaje artístico, creativos, a qué nuevos géneros dará todo esto lugar? Y nadie lo sabe exactamente. Estamos todavía experimentando. Y, por supuesto, ¿a qué nuevas formas de leer, nuevas formas de consultar, de cogenerar, de co-crear las cosas? No lo sabemos. Lo intuimos por el tipo de aplicaciones que hemos visto ahora mismo. Lo que no cabe la menor duda, y la historia nos lo demuestra, es que esos cambios ocurrirán. Están ocurriendo ahora mismo. Que es necesario y legítimo que experimentemos y ensayemos. Que es nuestro deber explorar todas esas potencialidades y promesas inscritas en la hipertextualidad digital. Lo interesante, sin embargo, es darse cuenta, y lo ven, Craig Mott es el inventor, digamos, de Flipboard, esa última aplicación que han visto, absolutamente extraordinaria, que es capaz de poner en página, de acotar esa fuente de datos sin forma amorfa inicial. Craig Mott tiene estas dos publicaciones y en la última de ellas, en donde él aparecida hace unas pocas semanas, hace una reflexión retrospectiva del desarrollo de esas aplicaciones, él dice, literalmente, "We must create raw data streams", que yo diría, algo así, o traduciría como, es necesario, es estrictamente necesario que demos forma y filtremos esos flujos amorfos de datos en bruto. Claro, porque la hipertextualidad en sí misma no nos aporta demasiado. Tenemos que ser capaces de pensar nuevas formas de poner en página esa textualidad digital. Ese es el gran reto al que están dando respuesta aplicaciones o algún tipo de aplicaciones como las que hemos visto anteriormente. Estamos todavía, precisamente, construyendo ese contenedor, ese libro, ¿cómo lo llamaremos? No lo sabemos. Estamos todavía construyendo ese contenedor específico para esa nueva clase de contenidos y de textualidades. Y ahora que nos encontramos en una biblioteca nacional, que cumple 300 años, pero que pretende durar al menos otros 300, es necesario recordar, claro, que no puede permanecer al margen de este desarrollo, que no puede conformarse con atesorar esa memoria vegetal, de la que hablaba, claro, Umberto Eco en su conferencia de Alejandría, ¿no? Que en sus 300 cumpleaños debe apostar firmemente por salvaguardar ese futuro digital, por constituirse en fundamento de ese desarrollo y por preservar todas sus manifestaciones. Llegados a este punto, que es la última diapositiva, lo prometo, llegados a este punto debemos darnos cuenta de que debemos hacer dos cosas que, a mí al menos, me parece que no entrañan contradicción de ninguna clase, de ningún tipo, que no solo no son antagónicas, a mi parecer, sino que son profundamente complementarias. Debemos preservar las promesas cumplidas por la textualidad tradicional, que es lo que dice siempre Sartre. Es decir, debemos preservar los libros. Son una forma de razonamiento histórico vinculado a nuestra manera de pensar insustituible. Nada apunta, por otra parte, a que se haya agotado la indagación y el diálogo a través del uso del lenguaje, como tal. El lenguaje estrictamente como tal, porque sigue siendo la máxima expresión seguramente simbólica del espíritu humano y es el fundamento, y no voy a adentrarme por esa vía, de nuestras más altas capacidades cognitivas. Sigue siéndolo. Debemos contribuir, sin embargo, en la misma medida a que las promesas de la hipertextualidad digital se cumplan, porque todavía están, digamos, en estado larvario.
son un bosquejo o un esbozo de lo que será, de lo que está por venir, y está en nuestra mano hacerlas o no hacerlas realidad. Los futuros del libro son para mí, por tanto, el futuro de esas textualidades complementarias, porque una no sustituye a la otra, sino que le agrega su propia dimensión y su propia riqueza. El hecho de que surjan nuevas textualidades, nuevos géneros, nuevas maneras de hacer las cosas, no desmiente ni devalúa, y esto no hay que perderlo de vista, porque en todos los movimientos históricos, en los momentos históricos de transición y novedad, parece que lo nuevo siempre acaba inmediatamente con lo viejo, y no tiene por qué ser exactamente así, pero el hecho de que surjan esas nuevas textualidades no desmiente ni devalúa lo que hemos obtenido por medio de las textualidades del libro tradicional. Así que nuestra misión, como no también, es preservarla y propagar sus virtudes innatas. Y si esta historia comenzó con Borges, la terminaré también con Borges, porque él también tuvo una premonición de felicidad que enunció hace ya mucho tiempo. Hace unos días, José Antonio Millán me contestaba en un Twitter a una pregunta que yo formulaba en el blog, que era ¿cuáles son las promesas de la lectura social?, ¿no? Que es uno de los debates que hay ahora mismo de la creación social, de la lectura colectiva. ¿Se van a cumplir esas promesas? ¿Realmente se puede mantener algún tipo de creación colectiva sostenible y de lectura social? Y él respondía, la promesa, José Antonio Millán, la promesa de la textualidad digital es hacer evidente el nexo que une todos los textos. Esa es una de ellas, seguramente, como hemos visto que desde el año 52 enunciaban desde Borges a todos los demás. Y Borges dijo, cuando se proclamó que la biblioteca, y todos conocerán, me excusarán que vuelva a citar esto, pero es de recibo hacerlo, cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y sereno, y eso es efectivamente lo que hoy hemos alcanzado. Muchas gracias y muchas felicidades. Y tras este interesantísimo recorrido desde 1952 hasta 2090, como mínimo, le pasamos la palabra a José Antonio Millán. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Sergio Vila San Juan. Es un placer para mí estar en esta biblioteca, a la que considero un poco mía desde que entre los años 1993 y 1994, en la creación del primer Museo del Libro, recorrí desde los sótanos hasta las bordillas, rebuscando entre vitolas de Puro, manuscritos de Borges, agendas de escritores, discos de pizarra, rollos de máquinas primitivas de música, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un placer hacerlo, como es evidente. Yo traía un tema que voy a enunciar de tres formas distintas. El primero dice 3 hitos en la transformación técnica de la producción y difusión del libro. Mi segundo título es ¿cuántos cambios en un siglo?, para llegar al título realmente bueno, que es Érase una vez. Bien, érase una vez el Madrid del año 1931, un Madrid lejano pero quizá todavía reconocible. Un joven malagueño llamado Manolo Altola Aguirre se instala, viene desde Málaga hasta Madrid y se instala en un hotel, en el puro centro de la ciudad. Este mapa precioso, en el que, por cierto, hacen una cosa que no se hace ya en los mapas actuales, que es poner, ustedes quizás lo puedan leer, los anuncios que había en los edificios, de tal forma que tú estabas aquí y decías, aquí está González Vías, tío Pepe. Es una idea excelente que yo brindo a los creadores de mapas digitales. Bien. Como digo, el joven Manolo Altola Aguirre se instala en un pequeño hotel aquí en la esquina de la calle Núñez de Arce. Es un hotel que se llamaba el Hotel Aragón. Hoy se llama, uno de estos nombres horribles que ponen a los hoteles hoy en día, se llama algo así como Madrisol. Bien, el Hotel Aragón era el Hotel Taurino, esta es la zona taurina de Madrid y, en fin, Manolo Altola Aguirre se instala en una pequeña habitación.
Esto nada más instalarse pregunta que si puede subir una máquina a su habitación. Le dicen que sí, pensando que como es un escritor, poeta, va a subir una máquina de escribir. En absoluto. Sube esta pequeña Minerva de plato y de palanca, es decir, una imprenta, e instala en su habitación esta imprenta. De esta forma cuenta Vicente Aleixandre cómo era. Dice, un poeta, el Benjamín de aquel grupo, del grupo de jóvenes poetas que luego sería la generación del 27, Manuel Altola Aguirre, mudaba su residencia de Málaga a Madrid y se traslada como un buhonero, llevando su imprentilla a cuestas. Recuerdo siempre su pequeña habitación en la calle Núñez de Arce, una callecita estrecha en un hotel modestísimo del viejo Madrid. Funcionaba una pequeña maquinita en la diminuta habitación del Hotel Oscuro. ¿Por qué he cogido esta figura de Manuel Altola Aguirre imprimiendo nada menos que en la habitación de su hotel? Bueno, ha sido la última figura, históricamente hasta el momento actual en que se reproduce, de una persona que es al tiempo autor, impresor y editor. Lo que hacía Manuel Altola Aguirre en su habitación y hacía antes en Málaga era ni más ni menos que dar a las prensas y difundir los versos de sus compañeros, que como era una generación muy rica, pues se llamaban Alberti, Lorca, Dalí, etcétera. Bueno, él lo que hacía era imprimir sus obras en forma de revista, que es, como saben, era una de las formas típicas de la época, y en forma de libro. Aquí pueden ver el detalle del funcionamiento de la máquina. Sencillamente uno colocaba la forma con el texto aquí, esta zona negra se entintaba con este rodillo y cuando uno bajaba la palanca, sencillamente se imprimía, se acercaba la tinta a la forma con las letras y se quedaba impresa. Por cierto, voy a hacer un pequeño inciso, pero no me resisto a ello. La imprenta que hace luego Altola Aguirre ya en serio y tal, cuando en el exilio, se llama La Verónica. La Verónica, como saben, es esa figura de la religiosidad popular que se supone que imprimió la Santa Faz en un paño. Bueno, al tiempo también es un lance taurino. Yo creo que en este nombre de La Verónica, con el que Altola Aguirre bautizó a sus imprentas, está la tradición popular cristiana, la tradición taurina y, en último extremo, las ganas de imprimir, reproducir y difundir. Bien, digamos que antes de imprimirlo, lo que tenía que hacer Altola Aguirre era, digamos, componer el texto y componerlo letra a letra con un componedor y con una caja en la que estaban las distintas letras, como saben muy bien, en su imagen especular, para que luego al imprimirse quedaran legibles. Cuando empieza a imprimir en Málaga, protestan sobre todo poetas como Gerardo Diego, que era muy mirado de la cantidad de erratas que hay, y le dice que por qué no le manda pruebas Altola Aguirre él de sus poemas. La razón es muy sencilla. Altola Aguirre tenía una caja con una pequeña cantidad de letras. Cuando él estaba creando una revista o un libro, si bloqueaba el plomo con las letras durante el tiempo suficiente para enviar por correo y luego recibir las pruebas corregidas, no podía hacer nada más hasta que no lo recibiera. Sencillamente la mecánica de esta producción, por otra parte maravillosa, porque permitía componer bien, imprimir, difundir, impedía, digamos, por la pobreza de la que partía Altola Aguirre, todo control de calidad esto por parte de los autores. Bien, lo que voy a hacer yo es ir trazando una serie de paralelos entre esta época, los años 20, los años 30 y nuestra actualidad digital, para, digamos, al hilo de ello, ir trazando algunas consideraciones. La primera es que esto que nos ha podido sonar muy extraño de que te faltan letras para hacer algo, que te faltan letras para componer, para corregir, por supuesto, se acabó. Aunque los ordenadores tenían letras en su seno desde hacía mucho tiempo, es en junio del 75 cuando, por primera vez, en la casa Apple se crea el recurso de dar a una tecla y que se genere una letra digital en su interior. Bien, esto que hoy en día nos parece normal, claro, das a la tecla y sale.
y sale la letra en la pantalla. Bueno, se tuvo, como tantas cosas que damos por, digamos, que damos por hechas porque nos rodean, se crea en este momento. Desde este momento, con cualquier teclado puede uno crear una cantidad de letras increíble, y la prueba es cómo está la web de llena de cosas. Estamos en la época de la exuberancia de la letra y no hay límites por ahí. Lo que hacía Altolaguirre en cuanto editor o en cuanto impresor antes era sencillamente convertir los originales de sus amigos, de sus colegas, de sí mismo, originales que eran muchas veces infectos. Tenemos los ejemplos de lo que mandaba Lorca o de lo que mandaban otros poetas, y eran muchas veces borradores difícilmente legibles, lo cual no excusa, por supuesto, la mala calidad de la composición, pero a veces era realmente complicado. ¿Qué es lo que hacía, digamos, a partir de este punto de partida no muy bueno el autor y editor e impresor? Bueno, pues componía unas páginas preciosas. Hacía una puesta en página. Como saben, esta es una época en la cual la tipografía experimenta un nuevo auge, y Altolaguirre empieza a experimentar en formas que él había aprendido en Málaga de parte de la gente que eran, digamos, artesanos de la imprenta, y quiere hacer sus pinitos para hacer, y esto es una cuestión que se nos va repitiendo constantemente, para hacer una forma, una presentación en texto que fuera, digamos, digna, o que reflejara o que no engañara los contenidos poéticos de esta generación, que eran realmente contenidos poéticos nuevos. Bien, ¿y esto cómo se hace? Bueno, estudiando, trabajando, que fue lo que hizo Altolaguirre toda su vida. En su correspondencia, que está publicada, se ve cómo pide constantemente a sus amigos que están en el extranjero, o a su librero Sánchez Cuesta, que le traigan ejemplares de revistas de tipografía europeas. En aquel momento había publicaciones como esta publicación inglesa, y podemos pensar que Altolaguirre, igual que otros muchos impresores de la época, igual que gente como Juan Ramón Jiménez, que compraba sus propias fuentes de letras para imprimir sus poemas, porque pensaban que en otra fuente de letra el poema diría algo completamente distinta. Bueno, va estudiando, va viendo lo que se hace por Europa, y efectivamente acaba poniendo un nivel realmente satisfactorio en sus producciones de composición. La situación hoy en día tiene un sesgo curioso, y es el siguiente. Lo que durante años se fue remansando en revistas profesionales, en libros, en la práctica de los talleres y demás, hoy en día está contenido en gran medida en el software. Y en esa medida se ha democratizado muchísimo. El punto de partida del texto digital es realmente, digamos, apasionante, y es una novedad clara en el mundo actual, y es lo siguiente: el contenido es independiente de la forma. Aquí tienen ustedes una página de un bonito blog sobre tipografía, tal y como aparece en la web, y aquí la misma tal y como está en el programa Instapaper, que es un programa que te permite leer offline cualquier blog o cualquier página web. Bien, como ven, he aquí una puesta en página con unas propuestas tipográficas, gráficas y de composición, y aquí ven la forma a la que ha llegado, digamos, traspasado por un programa de los que son más utilizados en la lectura. De hecho, hoy los creadores ya no impresores, los creadores editores, los editores de libros electrónicos, pueden confiar poco muchas veces en que su forma, su materialidad tipográfica, gráfica, de composición, por supuesto, división en páginas, etcétera, se va a mantener. Lo más normal es que los lectores, consumidores, usuarios de la actualidad, que por otra parte están muy acostumbrados a eso, cambien constantemente el cuerpo de letra, por supuesto el tamaño para leer mejor, cambien de programa porque lo pueden almacenar, y que en último extremo
uno de los problemas del diseño actual es qué tipo de acabados dar a las obras textuales, pero también gráficas, sabiendo que van a experimentar muchas metamorfosis en su llegada, en su camino hasta el usuario final. De hecho, si exploran con cualquier búsqueda la palabra temas de WordPress, pueden ver cómo para cualquier persona que haga bajo la forma de blog, se llame o no blog, para cualquier persona que cree en WordPress, bueno, lo que hacía Altolaguirre, una revista poética, tienen una gran cantidad de temas a su disposición con los cuales, sin saber nada de tipografía, por supuesto, pero ni de informática, ni de programación, ni de nada, pueden ir escogiendo muy distintas formas de presentar visualmente y gráficamente sus obras. Bien, esto, como digo, la sabiduría hoy está en el software. Hay decenas de millares de temas de WordPress y de otros softwares para crear páginas web, blog, las cuales se pueden usar de forma, unas son de pago, una inmensa mayoría son gratuitos. Bien, ya tenemos las obras que creaba Altolaguirre, las tenemos compuestas, las tenemos impresas y ahora la última parte, ¿cómo llegan a su público? Bien, en primer lugar hay que pensar que las tiradas que se podían hacer en ese momento, por una parte, por una cuestión, como con las letras, por una cuestión económica, el papel era muy caro, hay veces que pedía adelantos a los poetas para editarles sus obras, pero muchos desconfiaban de él y no le daban ni un duro. Al final hay muchos casos que hay tiradas de 150 ejemplares, de 200 como mucho. Bueno, ¿y cómo se difunden? Bueno, por una parte en la pequeña red de las librerías de la España de los años 30, que se pueden imaginar cómo era, y sobre todo en el campo muy concretamente de la nueva poesía, como se llamaba entonces, de las revistas de la época y demás, se hacía por suscripción. Esta es una página de la revista Ambos, que imprimió y editó Altolaguirre en Málaga, y aquí abajo hay un recuadro que reza así: se ruega a los señores suscriptores de Madrid y provincias que no hayan efectuado el pago de la suscripción, lo hagan cuanto antes por giro postal. No quiero pensar cuántos contestaron a esta demanda realmente angustiosa. La correspondencia de Altolaguirre, como por otra parte la de todos los escritores de esta época, está llena de pedidos angustiosos de dinero, pues bueno, pues porque lo necesitaban para su labor de difusión. Los suscriptores eran una forma de conseguir que las obras llegaran. La otra forma, como podemos ver en este anuncio de la Gaceta Literaria del año 28, para llegar al extranjero era pues igual que en el siglo XVII. Es decir, en Alemania está la librería tal, en Berlín en la calle cual, y en París la librería tal, y nada más. Bueno, y suerte que tenían, en fin, amigos que les llevaban y traían las revistas hasta estos lugares. Bien, la situación actual, de nuevo, ¿cuál es? Exuberancia. La misma exuberancia de letras, de formatos, de sistemas, lo tenemos en la exuberancia de la distribución, de la difusión. Sencillamente, y aunque sea un tópico, pero es un tópico real, un mundo sin fronteras, digamos, dentro de los límites de los países, digamos, desarrollados y de aquellos, por supuesto, que no han implantado una censura férrea sobre Internet. Pero digamos que en general cualquier joven poeta que él o sus amigos hayan decidido dar una campanada y romper el mundo poético imperante hasta el momento, que escriban sus versos, que los compongan en cualquier programa gratuito, que les den el formato que también consigan gratis, etcétera, pueden difundirlo en cualquier momento en la web, y cualquier persona en cualquier lugar del mundo, en cualquier número de ejemplares, lo podrán conseguir. Así de simple y así de complejo, porque, por otra parte, estábamos comentando antes con la directora de la biblioteca que está en un proceso
laborioso de, como dicen los, digamos, traduciendo literalmente el término anglosajón, de cosecha de la web, de recorrido de la web española, por el momento solamente la .es, y guardando las obras, guardando las webs, las páginas web, los blogs, y el volumen de información, no recuerdo bien cuánto era, pero vamos, era del orden de los teras, de los varios teras, es decir, muchísimo. Bien. El problema ahora puede ser no la, digamos, no la falta de difusión, no la pobreza, sino, digamos, toda la contraria. El problema es la exuberancia de contenidos y la competencia entre todos ellos. Bien, este es el panorama que os quería presentar. Digamos que de los esfuerzos de autoría, de composición, de impresión, de edición y de difusión de hace nada más que un siglo, hemos vuelto a una situación en la que están de nuevo reunidos en unas mismas y pocas manos y en una situación completamente diferente. Yo diría que aparte de todos los problemas o de los desafíos que tenemos ante nosotros de hipertextualidades, de obras en colaboración, etcétera, etcétera, tenemos el desafío, ni más ni menos diría yo, de saber si podemos hacer con estas herramientas gigantescas algo parecido a lo que se hacía en un hotel madrileño de la calle Núñez de Arce en el año 1931, sencillamente. Y muchas gracias. Bueno, abriremos el debate, lo empezaré yo, pero a la que se levante una mano se la pasaré. Yo introduciría la visión del abogado del diablo, ¿no? Y frente a la visión constructiva del porvenir que se nos abre, con sus expectativas, con este potencial poético, yo creo que Joaquín ha planteado un tema muy interesante, que es cómo los escritores sueñan una transformación antes de que la tecnología sea capaz de ponerla en marcha, ¿no? Esto es una de las grandes constantes de la humanidad, ¿no? ¿Qué hay primero, el sueño de los artistas o el impulso de los científicos? En este caso vemos con Joaquín, o vemos con el Altolaguirre de José Antonio, vemos que primero sueñan los artistas y los intelectuales y luego los científicos van detrás. Pero en la parte negativa salen los fantasmas, ¿no? Y los dos fantasmas sobre el libro electrónico, sobre la revolución digital, en estos momentos, desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista psicológico, es el tema de la atención dispersa. Han salido ya como 8 o 10 libros que están diciendo: el usuario de Internet pierde la capacidad de concentración que tenía el estudiante de la humanística clásica, que al ir a través de un libro lineal aprendía a concentrarse y a seguir un hilo del principio al final durante mucho tiempo. La simultaneidad que nos brinda el nuevo mundo también es dispersión. Esta sería la acusación psicológica y la acusación del humanismo clásico, yo creo. Y hay la sombra de la industria cultural, que es la piratería, el tema de los derechos de autor. En estas recomposiciones que se hace del legado clásico que está en la web, ¿quién pagará? En esta capacidad que nos da Internet de acceder rápidamente a todos los contenidos, ¿cómo se frena? Tú nos has puesto un artículo, no sé si era del New Yorker o no del New York Times, un artículo de Robert Darnton, por ejemplo. Sí, que era el New York Times o era el New Yorker. Pero no aquí hoy. Bueno, lo has enseñado, sí, sí. Era un artículo sobre la New York Public Library. Bueno, ¿Lo he puesto? Sí, sí, seguro. Seguro. Nos has enviado un artículo, que es un artículo que tú has cogido de la web. ¿Has cogido de la web? No, sí, lo he puesto en NetVibes, sí, lo he cogido, lo he pinchado. Sí. Lo has cogido de la web porque hasta ahora los medios de información han sido generosos con sus contenidos. Pero esto quizá haya un momento que dejen de serlo, con lo cual una de las principales fuentes de la comunicación actual vía Internet, que es el rebote, la
el relanzamiento, el tuiteo de materiales de los medios de información, esto igual hay un momento que se para el libre acceso. En fin, estas son las dos cosas. Atención dispersa, piratería, derechos de autor. ¿Cómo veis esta parte, digamos, negativa o dudosa del mundo digital? Que tienes razón. ¿Sí? Eso es una opción. No. Vamos a ver, la cuestión de la dispersión en la lectura, en general en la concentración, es una realidad, o sea, ¿para qué vamos a negarlo? Es una, y más en, bueno, la diferencia entre leer un artículo en una revista y leerla en un medio digital lleno de enlaces, pues es la siguiente: o te quedas con la comidilla de dónde lleva el enlace o cortas para ir ahí. Por no hablar ya de los que tienen artefactos como tablets, como iPad y demás, que si estás leyendo algo un poco rollo, bueno, sabes que a la vuelta de la esquina tienes el universo, ¿no? Bueno, esto es real. De hecho, hace poco tiempo relativamente, en una reunión de la Asociación de Editores de Diarios de Estados Unidos, un personaje cuyo nombre ahora no recuerdo, que dijo que la baza fundamental de los editores en papel era el estado de recogimiento y concentración que pedían a sus lectores. Y bueno, eso es una baza. Les tienes ahí, ya sabes que cuando se habla de la economía de la atención, ahí tienes el 100% de la atención, quitando que pase alguien por la calle o que tal. Está ahí el lector. En el mundo digital, bueno, en los readers de tinta electrónica el lector está más focalizado. Solo tiene otros 3.000 libros que puede leer en el mismo aparato si se aburre. Pero bueno, no tiene tantas distracciones, ¿no? Yo lo veo así. El tema de la piratería se lo dejo a... No, la piratería, yo sigo con la misma pregunta. Bien. No lo voy a dejar vivo, José Antonio. Claro, yo creo que la trampa seguramente está en formular la pregunta de esa manera. Claro, o sea, que aquí, como siempre, cómo formulamos la pregunta. Introduzco la cuña publicitaria porque no queda más remedio, pero yo creo que está traída con propiedad. Y es que en un libro que publiqué con Melusina, que se llamaba Sócrates en el hiperespacio, claro, lo que pretendía era reflexionar sobre esta misma cuestión. Es decir, imaginémonos como si ese diálogo del Fedro en su momento transcurriese en este momento, que es exactamente y históricamente y estructuralmente similar. Y ante un adolescente le planteásemos la posibilidad de que dejara de utilizar Internet y que dejara de utilizar los medios digitales. ¿Qué haría? ¿O qué va a hacer ese adolescente? Pues exactamente lo mismo que hizo Fedro y Platón, que es pasar por completo de nosotros. O sea, la pregunta no es esa. La disponibilidad de textos digitales es inmensa y seguirá creciendo, y eso es absolutamente imparable, y además es deseable que siga sucediendo así. La cuestión es más bien, como decía Craig Mott, que es el inventor del Flipboard, es que tenemos que ser capaces de filtrar y poner en página los flujos de datos amorfos para generar nuevas puestas en página acomodadas a esos tipos de contenidos. Eso sí. Y, por supuesto, es que eso no excluye ni es antagónico aunque tengamos que seguir leyendo como lo hemos hecho siempre. Yo soy firme partidario de que la textualidad tradicional, con todo lo que tiene, o al menos así lo he intentado trasladar y sostener, siga fomentándose en los planes de estudio, en las escuelas de fomento de la lectura, pero conviviendo con otro tipo de lectura de textualidades digitales. Y en esa doble textualidad es donde tenemos que desenvolvernos, porque además, lo queramos o no lo queramos, va a suceder. Y ahora te toca. Y una nota al pie. Algo de lo que no se habla lo suficiente, pero que es una realidad, es que muchas obras digitales pueden acabar en el papel mediante la impresión bajo demanda, con lo cual ahí tendríamos el cierre perfecto del círculo. Y bueno, las tecnologías, como sabemos, existen, se han ido, digamos, abaratando notablemente. Llegará el día, bueno, ya ha llegado, en que puedas encargar una obra cuyo prototipo digital existe y recogerla impresa y encuadernada en 15 minutos. Bueno, eso puede ser una forma perfecta porque hoy en día sabemos también que para muchos tipos de lectura la lectura en papel es ideal, es la mejor, ¿no? Bueno, esta es otra forma. Pues Antonio y yo intervinimos en un, como normalmente solemos hacerlo en pareja, casi de hecho, con las excusas de su mujer, pero lo hacemos de hecho. ¿Y de la tuya? De la mía, que no está, que me estará viendo. También intervino David Nicholas, que es el jefe del departamento, no me acuerdo, de la Universidad de Londres, al que la Biblioteca Británica le encargó el famoso estudio de la Google Generation, de la generación Google. Y él, en el Instituto Cervantes, no demasiado lejos de aquí,
él volvió a contar lo que ellos habían descubierto, y es que efectivamente, cuando hacen un estudio de campo, una etnografía digital básica, ocurre, claro, que la desatención, que la falta de conocimiento sobre el funcionamiento de la red es un hecho. Pero efectivamente, siendo eso cierto, siendo eso verdad, de lo que se trata es de alfabetizar digitalmente a esos adolescentes. Y ese es el trabajo pendiente. Recuérdanos qué más salía en este estudio sobre la Google Generation. Bueno, lo principal y lo esencial, que se puede descargar, por supuesto, de la web y está disponible a todo el mundo, que es el estudio, digamos, seminal de las etnografías digitales sobre estas cuestiones de la lectura, era que efectivamente, aun teniendo una enorme pericia técnica en el manejo de las herramientas digitales, porque se desenvuelven con facilidad en esos medios, para ellos no es una tecnología, es la mediación natural hacia el conocimiento y hacia los contenidos, absolutamente natural. Para nosotros es tecnología y, por tanto, es una muleta y, por tanto, la percibimos como tal, como una dificultad, pero ellos no la perciben como ninguna dificultad de ninguna clase. Sin embargo, siendo eso cierto, claro, desconocían todo lo relativo a la web, o sea, ellos no contrastaban la calidad de las fuentes en absoluto, no tenían ninguna conciencia de que podían existir diferentes calidades o jerarquías, o que había fuentes más fiables unas que otras. No tenían ningún reparo absoluto en relación con su privacidad o con la exposición de su vida cotidiana. Las búsquedas que hacían, las hacían simplemente en lenguaje natural y no introducían absolutamente ninguna variable de ningún tipo. Consultaban efectivamente de forma simultánea o casi simultánea un chat, una página web y cualquier otro reclamo digital que apareciera en su pantalla. Efectivamente, todo eso ocurría. Pero siendo eso verdad, porque va a seguir pasando, el trabajo es precisamente alfabetizar digitalmente a quienes van a utilizarlo, lo queramos o no queramos. José Antonio, mundo editorial, frente al cambio que se está produciendo, ¿qué tiene que hacer? Pregunta, contexto. Gran pregunta. Bueno, Prefiero la de pirateo. No voy a decir lo que alguien ha dicho cínicamente, que lo que tenía que hacer era que pasar el tiempo y fueran desapareciendo y jubilando los actuales para que llegaran otras personas. Pero a lo mejor es una solución, ¿no? Vamos a ver, el mundo editorial está en sitios como España y hay gente en esta sala que sabe mucho de eso. Es un mundo en su aspecto de distribución, comercialización absolutamente, digamos, pervertido, absolutamente con un funcionamiento indigno que impide que los libros de los autores y los esfuerzos de los editores lleguen a su público natural. Uno podría pensar que en la digitalización tanto directa como en la promoción digital y demás, los editores encontrarían la forma de mejorar esto. Yo creo que entre el fantasma y el coco de la llamada piratería que despiertan los medios de comunicación constantemente y un miedo a un tema que es muy complejo, porque realmente lo es, la prueba es que has tenido que llamar a dos expertos para este panel sobre lo electrónico, en vez de uno como los anteriores. Bueno, esto es un tema realmente complicado. Era demasiado complicado. Pues el resultado es que yo los veo... Pero eso es porque también necesitaba algo simultaneísta, porque para un tema humanista normal ya iba bien la conferencia lineal, pero para un tema del mundo digital tenía que ser simultánea. Pues el resultado es que... ¿No, directora? Tienen miedo, yo creo que tienen más miedo que otra cosa y desconocimiento, porque de verdad, bueno, y luego es que en el momento en que un editor ya se lía la manta a la cabeza, saca su versión en EPUB para lectores de tinta electrónica, está allí Steve Jobs, que en paz descanse, enseñando en iPad y diciendo, esto va a acabar con todo. Y dices, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Realmente no querría estar en su puesto. ¿Cómo veis las bibliotecas? No me refiero a las bibliotecas de investigación como esta, sino a las bibliotecas públicas de lectura dentro de 25 años. ¿Qué irá la gente a buscar allá y cómo se les aprovisionará, si es que existen, o tendrá que haber otra cosa? Esto va para los dos. No respondemos a las que quedan pendientes, que son más fáciles que esas. Ya volveremos. Bueno, hay premoniciones de todo tipo. Uno puede encontrar, hay un libro que pueden encontrar en la librería de aquí de la Biblioteca Nacional de José Antonio Cordón, que se llama La revolución del libro digital, que ha salido recientemente, en donde él prevé que en el 2014-2015, si no recuerdo mal, las bibliotecas públicas desaparecerán. Así que, bueno, es una posibilidad, sin duda.
Puede pasar, podría llegar a suceder. Yo prefiero creer que las bibliotecas públicas generarán catálogos digitales colectivos, plataformas únicas y que se especializarán en el préstamo de determinadas cosas. Y que además se convertirán efectivamente sobre todo en centros polivalentes de todo tipo. Como demuestran, por otra parte, las grandes bibliotecas del norte de Europa. Recuerdo que en Barcelona, con motivo de los 10 años de la red de bibliotecas de Barcelona, nos invitaron a participar también durante 2 días en un seminario que digamos, dirigimos un poco nosotros allí, con invitados de todo el mundo, y los ejemplos de las bibliotecas danesas, noruegas, holandesas, creo que apuntaban en ese sentido todas, ¿no? O sea, la discusión sobre que los repositorios digitales colectivos eran un hecho, allí ya se daba por sentado. La Biblioteca Pública de Nueva York, que tenía sentada a mi izquierda, ya lo estaba practicando en ese mismo momento. El préstamo digital es un hecho a través de la web, no es necesario acudir al punto de préstamo físico en ningún caso, se hace. Y eso se habían convertido en grandes espacios polivalentes donde se fomentaba el trabajo colaborativo, la lectura colaborativa, el encuentro social, digamos, donde había toda clase de actividades, ¿no? Bueno, ¿Actividades en torno al libro o actividades en torno a cualquier cosa? ¿Perdón? ¿Actividades en torno al libro o actividades en torno a cualquier cosa? Cualquier actividad cultural, incluso... Bueno, yo creo que en un ejemplo, a mí me gusta mucho la red de bibliotecas de Barcelona. A mí me parece que es probablemente de las más adelantadas de este país, o al menos así lo percibo yo. Así es. No se oye, perdón, que me estaba girando hacia José Antonio. Bueno, decía que la red de bibliotecas de Barcelona es un ejemplo que lo es en el ámbito hispanoamericano, porque en Barcelona hubo una revolución muy fuerte, liderada primero por la Diputación, después por el Ayuntamiento, y en cosa de 10 años se triplicó el número de bibliotecas y se cambió sobre todo la percepción de lo que eran. Pasaron de ser sitios de consulta de libros a centros polivalentes donde había consulta de libros, consulta de audiovisuales y mucha actividad, ¿no? ¿Qué pasará con las librerías? Hay que hacer un poco de futurología. Las librerías, yo creo que habrá de 2 tipos. Unos estarán en las esquinas de las calles, tendrán la marca Azcoyen, como los expendedores de tabaco. Serán una máquina en la cual tú, desde casa, pues habrás encargado el libro tal con tu tarjeta, llegarás ahí, darás un botón, ¡plum!, y te caerá. Serán expendedoras de libros creados por impresión bajo demanda, así de simple. Las otras serán las librerías que nos gustan, de donde hay libros que uno puede hojear, libreros que saben lo que tienen entre manos y muy probablemente, por lo que parece, por lo que dicen todos, serán librerías más bien especializadas. Esta gran librería generalista donde tienes la última novela al lado de un tratado de filosofía, de la guía de viajes, etcétera, pues probablemente tengan poco sentido en ese mundo futuro, ¿no? Yo no quería dejar pasar, perdonadme, pero no estoy dando la palabra al público, la acaparamos solo nosotros, pero cuando hablabas antes de la posibilidad de que muchas de las cabeceras actuales que ofrecen sus contenidos en abierto dejen de hacerlo, y que por tanto eso de alguna manera vulnere ese sueño de hipertextualidad, bueno, eso puede llegar a suceder, pero el contenido en la web es tan extraordinariamente grande que todos los repositorios de contenidos, por ejemplo, científicos, están la mayoría en abierto, y es más, tienen protocolos como el Open Archive Initiative, los bibliotecarios saben mucho más de esto que nosotros, o el Open Reference System, los sistemas de referencia en abierto, que precisamente lo que procuran es generar ese sueño de la gran malla entrelazada de conocimientos. Y eso está sucediendo ya, de hecho y en directo, ¿no? Otra cosa es que contenidos periodísticos o de cabeceras de pago efectivamente decidan un modelo de negocio que les fuerce a cerrar, o sea un modelo premium, o sea un modelo freemium, o sea un modelo cual sea, ¿no? Sí, pero fíjate que Twitter, por ejemplo, se basa mucho en contenidos periodísticos, en rebotar contenidos periodísticos. Si esa fuente se cierra, ¿qué hará Twitter? Esa fuente no se cerrará. ¿No? No. Puede que lo cierre algún medio, pero surgirán otros 20. Preguntas. Ahora, buenas tardes. Yo quería preguntar a los ponentes qué modelo de reflexión deberíamos utilizar en las lecturas actuales frente a las lecturas pausadas lineales. Ahora nos encontramos con que hay multitud de textos y que, por lo menos hablo en mi caso personal, me cuesta mucho, primero, la reflexión de cada uno de los textos, porque estoy trabajando en 1, 2 o 3 textos y a continuación me doy cuenta que realmente ya tengo 3 libros más en mi mesa
que están tratando y que han avanzado mucho más en esa lectura. Entonces, ¿cómo podemos leer pausadamente y reflexionar? Y luego también, lo digo por la cantidad de obras que hay fáciles para nosotros. Y en segundo lugar, no tengo muy claro que de alguna forma todo lo que está en digital vaya a terminar en impresión bajo demanda. Yo creo que algunas partes se van a perder. Incluso, ahora que citabas a Twitter, muchos de los contenidos de Twitter terminan por desaparecer, y en textos más largos yo a veces los busco dentro de la red para releer y resulta que ya no encuentro el formato original creado, sino que encuentro muchas versiones, añadidos, que realmente ya no me interesan. Independientemente de que Joaquín nos haya puesto ahí cosas que entre todos podemos colaborar y que evidentemente son constructivas, son proactivas y que al final nos interesan, yo simplemente tengo esas dos dudas. Realmente, ¿cómo podemos reflexionar con tantos textos que tenemos y realmente si todo lo que tenemos ahí y esa transformación que estamos experimentando de alguna manera nos va a servir? Hay un libro que yo leí hace poco, hace 3 o 4 meses, que recomiendo su lectura pausada y sentada y silenciosa, que se llama La información, de James Gleick, que está en Crítica, y él hace una historia pues, de todo el proceso de la humanidad desde que genera de las tablillas hasta el día de hoy. Y es particularmente interesante su historia del telégrafo, ¿no? Y cómo él cuenta esa historia en donde en ese momento histórico se percibe que el telégrafo genera tal cantidad de información que genera trastornos cognitivos a la gente, ¿no? Y en la prensa aparece como tal, ¿no? En realidad pues, se puede comparar exactamente con la situación actual, ¿no? Claro, todos sabemos que en la historia siempre hemos tenido, que es la conclusión de James Gleick, la sensación de que sucesivamente nos vemos inundados por información que desborda nuestra capacidad de que podamos comprenderla. Siempre ha sucedido lo mismo, siempre. Y ahora nos encontramos en un momento exponencialmente distinto, pero no deja de ser parecido a lo que venía ocurriendo. La manera es cómo filtramos todo eso, cómo le damos forma, cómo accedemos a ello. Y en ningún caso eso sustituye, insisto una vez más, a la textualidad tradicional. Al menos yo sigo creyendo que no. Es decir, eso le llaman, los neurolingüistas le llaman cerebros bitextuales. Es lo que ellos defienden. El famoso libro de Proust and the Squid, ¿cómo se tradujo en español? La tinta del calamar, o Proust y la tinta del calamar. Sí, se llama Ciencia e Historia del Cerebro Lector, que es esta neurobióloga norteamericana, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero que es uno de los textos que hay que acudir siempre a leer. Ella habla de eso, de que nosotros somos afortunadamente conscientes en este momento histórico de lo que podemos llegar a perder, pero todavía no de lo que podemos llegar a ganar. Y que, por tanto, debemos forzar en nuestra educación que seamos capaces de educar cerebros bitextuales, que nunca perdamos de vista que la textualidad tradicional tiene propiedades asociadas a la cognición que no deberíamos olvidar y, por tanto, la lectura reposada y en silencio sigue siendo fundamental. O sea, eso no significa que no dispongamos efectivamente de multitud de fuentes posibles, claro, pero yo no lo veo como una cosa antagónica, vamos. Bueno, mi pregunta es para los dos y es la importancia ¿cuál creéis que va a ser la importancia de la gestión de contenidos digitales? No solo de textos, porque estamos hablando sobre todo de textos, cuando una gran parte de la producción que se está realizando ahora no es texto, sino es imagen, sonido o vídeo o mezcla de varias cosas, animaciones. ¿Qué importancia tiene la gestión de esos contenidos a través de plataformas? Y si no creéis que realmente hablar de libro electrónico ya es un poco de modé, porque realmente lo que va a salir no va a ser un libro, será otra cosa distinta que todavía no sabemos cómo se llama. Yo pongo un ejemplo que siempre me ha gustado mucho, y es que cuando al principio se rodaba una película de cine, lo que se hacía era, se cogía una cámara, se ponía delante de un escenario de teatro, se rodaba y luego se pasaba, hasta que de repente a alguien se le ocurrió grabar un tren viniendo hacia los espectadores y todo el mundo se agachaba en el cine. O cuando cambió realmente el paradigma del cine fue cuando empezaron a verse películas como El acorazado Potemkin, donde ya no era una realización de teatro tomada en una lata, sino que realmente era una cosa absolutamente distinta. ¿No creéis que eso es lo que aún está por venir? Bueno, yo creo que con esto de la terminología lo que ocurre es que por una parte es absolutamente conservadora. Se siguen llamando
igual las cosas incluso a través de las transformaciones. El término libro en sí mismo, e incluso ahora mismo, es absolutamente, digamos, polisémico. Se meten debajo de, bueno, hasta tal extremo que los profesionales muchas veces tienen que hablar de documentos para no pillarse los dedos, porque si tiene menos de no sé cuántas páginas es un folleto, si es una publicación periódica, etcétera. Bueno, el libro ya es una cosa muy distinta, desde libros de 4 páginas como que son para niños y tal, hasta la guía telefónica, yo qué sé, es un mundo. Muy probablemente, y sin embargo, una gran parte de los frutos de la cultura de estas décadas, de estos siglos, permanecerán intactos y seguirán en medio de este marasmo de digitalizaciones, digamos, entrecruzadas, ¿no? Y mantendrán su identidad, mantendrán su título, mantendrán eso, digamos, todo, su individualidad. Al lado de esto surgirán una serie de cosas que, a saber cómo se llaman. El otro día estuve en una conferencia en Twitter que generó con un cierto hashtag toda una serie de comentarios en torno a ella. Al final, un voluntario en una página web creó la relación de los Twitter ordenados con sus cabeceras y demás. El que quiera se lo imprimirá para leerlo cómodamente en la cama. Bueno, este ente que ha surgido ¿es un libro? No lo sabemos, de hecho, ni nos importa, ¿no? Mientras podamos hacerlo y mientras sea útil, ahí estará. Ya saldrán nuevos términos para estas cuestiones nuevas. Lo que señalas, de todas maneras, es, en realidad no tenemos las respuestas casi nunca, pero lo que debemos trabajar son bien las preguntas, ¿no? Porque la pregunta que nos seguimos formulando es falsa, porque se plantea en términos antagónicos. Tenemos un mundo, como si tuviéramos todavía un mundo analógico y otro digital, pero ya sabemos que eso no es cierto. Solo tenemos uno, que es el digital ahora mismo. Y ese digital significa que los editores y todos los demás tienen que aprender a gestionar digitalmente sus flujos de trabajo. Y una vez que hayan aprendido a hacer eso, podrán decidir en qué formato o en qué soporte encarnan ese contenido. Y se puede encarnar en un soporte digital, sea del tipo que sea, ya veremos, o, ¿por qué no?, como decía José Antonio, en impresión bajo demanda, y desde que yo le conozco, que hace ya unos 20 y tantos años, ya lo venía diciendo hace 20 y tantos años, pues en impresión bajo demanda, como no, quienes queramos seguir practicando una lectura sucesiva y lineal en papel de manera silenciosa sobre un sofá, porque nos resulta más cómodo en papel o estamos habituados a ello, ¿por qué vamos a prescindir de ese placer? De ninguna manera. Es el editor quien, gestionando digitalmente ese flujo, decidirá a qué soporte lo envíe y de qué manera. Cuando aprendan a hacerlo, que están en trance de hacerlo, claro, esto que parece tan fácil en realidad es una revolución conceptual para muchos de ellos, pues será tan fácil como eso, pero a través de herramientas y de software que ya existe. Ya. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por vuestras aportaciones brillantes y además muy útiles. Yo tengo un par de preguntas quizás relacionadas. La primera de ellas es que ustedes decían hace un momento que quienes estaban temblando realmente eran los editores ante el advenimiento del libro electrónico, ¿no? Yo creo que los editores seguirán editando, así como los escritores seguirán escribiendo. Yo creo que los que tienen que estar temblando son los distribuidores, porque además la distribución es uno de los elementos que más encarece el precio final del libro. Y creo que la distribución con el libro electrónico se va a terminar. Por lo tanto, creo que los que tienen que estar realmente temblando son los distribuidores. Y en segundo lugar, ¿por qué creen ustedes que los gobiernos, que siempre presumen de que su voluntad es la divulgación y la difusión de la cultura, ante el libro electrónico, que es una gran oportunidad para distribuir y difundir la cultura, no rebajan el IVA, que es lo que realmente encarece ahora mismo el precio del libro electrónico? Bueno, dicen que lo van a rebajar el IVA. Eso es lo último o lo penúltimo que he oído, lo cual sería, digamos, absolutamente lógico, ¿no? Eso por un lado. Los distribuidores, cuando funcionan bien, no solamente encarecen el libro, sino que permiten que llegue a su destinatario final. Muchas veces no funcionan bien, con lo cual... Y en el mundo digital, quizá no se llamen distribuidores, pero hay
y muy probablemente seguirá habiendo, pues digamos, agregadores de libros electrónicos con sus pasarelas a los puntos de venta y demás. Se llame como se llame, muy probablemente este escalón intermedio exista porque, aunque teóricamente es factible que un editor o una persona particular se haga su libro electrónico y lo ponga a la venta o al regalo en su web, muy probablemente para el funcionamiento óptimo de los circuitos de mercado y demás convenga hacer una cierta, digamos, consolidación de oferta a través de unas ciertas manos que serían distribuidores digitales, ¿no? A mí el asunto del IVA en realidad no me preocupa demasiado, si bien es cierto que no vendría mal que lo rebajaran cuanto más mejor, pero en realidad un libro que cueste 14 euros de precio en promedio estamos hablando de un IVA de 2 euros y pico, por tanto el encarecimiento es relativo. La cuestión más bien es cómo establecemos el precio de los libros electrónicos, que es algo distinto. Y claro, llevando un ISBN distinto, estamos capacitados, como si fuese un libro en bolsillo o cualquier otra cosa, a poner el precio que nos dé la gana, desde 0,5 euros hasta 150. La cuestión es estudiar la estrategia, los editores debemos estudiar la estrategia de venta de esa clase de contenidos, porque claro, si hacemos simplemente las cuentas tradicionales, nos sale que solo podemos rebajar un 30% sobre el PVP del papel, si hacemos las cuentas tradicionales. Si no las hacemos tradicionales y, claro, algunos editores me miran y me dicen, no, claro, si hacemos las tradicionales nos sale un 30%, en el mejor de los casos, digo en el mejor. Vamos a ponernos estupendos y digamos un 30%. Pero la cuestión no es tanto esa como pensar que en el caso de que yo abarate el precio de esos contenidos que se distribuyen digitalmente y, por tanto, de manera masiva o potencialmente masiva, rebajar el precio puede contribuir a elevar la venta. Es decir, yo sacrifico un supuesto margen por una masa de ventas superior, que es lo que lleva o que ha llevado a muchos editores a practicar una rebaja sistemática de precios, o que en su momento Amazon, como el precio libre en Estados Unidos, fuera el 9,99 para destruir el mercado, que es otra práctica completamente distinta. O sea que la cuestión más bien es cómo le ponemos el precio a los libros, me parece a mí. Y la cuestión de la cadena de valor y los distribuidores, claro, tenemos una cadena de valor tradicional que estaba basada en la producción predigital. Claro, industrial, con una máquina de offset, para la cual había eslabones que hacían un papel determinado. Esos papeles se tienen que redefinir, es obvio. Muchos de ellos desaparecerán, serán simplemente redundantes, no tendrán ningún sentido. ¿Qué papel queda, por tanto, en este mundo para los distribuidores? Es obvio que tendrán que tender a concentrarse, eso está clarísimo. Los ejemplos de Francia y Alemania en Europa lo demuestran hace muchísimo tiempo. Que habrá distribuidores y no fragmentarios. Precisamente el cierre de Lector hace 3 semanas demuestra que la fragmentación de la oferta de las plataformas digitales no nos lleva a ninguna parte. Es decir, habrá, a mi juicio, plataformas centralizadas de distribución digital y un juego de distribución que estará basado en una concentración y en muchos pequeños servicios, digamos, de mensajería, que sean capaces de poner ese producto en la puerta del comprador. Última pregunta, que ya tenemos el tiempo en contra. Bueno, me parece que no habéis contestado a la pregunta que os ha hecho Sergio sobre la piratería. Y nos gustaría que no lo nos ha dejado, Bueno, yo contestaría en 2 partes. La primera es una frase del editor de Wired, Kevin Kelly, que dice algo así como que mientras los editores temen a la piratería, el autor realmente teme a la oscuridad. Es decir, el autor quiere difusión. Puede querer también un retorno económico por su actividad, pero realmente la oscuridad es el peor enemigo del autor. Y, de hecho, estamos en un sistema que, en fin, oscurece muchos autores, ¿no? En una nota al pie terminológica diría que yo no uso el término piratería porque creo que no tiene nada que ver. Además, creo que es un sesgo ideológico nada positivo comparar la actividad de los que se bajan libros que están protegidos por derechos con los sangrientos asaltantes de buques del Índico. No tiene nada que ver, yo no lo uso. En segundo lugar, hay una cuestión que tiene que ver más con la filosofía del mundo digital. Bueno, estamos en un sistema que funciona de una cierta manera. Puede ser lamentable tirarlo todo, digamos, abajo y empezar desde no se sabe muy bien dónde, pero como reflexión un poco más general, lo que es asombroso es que hayamos creado un sistema, como recordaba antes, de generación
fácil, gratuita, de obras de difusión universal y estemos dedicando esfuerzos a poner barreras, a cortar, a que no se puedan traspasar, a que no se puedan compartir. Bueno, es una dinámica capitalista, igual que ha habido esfuerzos para que las bombillas duren poco, para que los aparatos tengan una obsolescencia programada. El mundo editorial está en un momento paradójico en el cual la digitalización, lo que se le está haciendo ahora es ponerle unas puertas artificiales que la tecnología en sí no tiene. Esto es un poco raro y esto debe romper por algún lado. Que rompa por la creación de un sistema nuevo de arriba abajo, que rompa por la existencia de un DRM suave, por ejemplo, que en vez de que sea imposible físicamente compartir un archivo, los archivos tengan una filigrana o marca de agua con tu tarjeta de crédito, de tal forma que tú verás a quién se lo dejas y a quién no. Ya lo veremos, ¿no? Pero estos son un poco los mimbres que yo creo que hay en este momento. Yo creo percibir que el problema, al menos entre nosotros, está en que utilizamos o esgrimimos el asunto de una piratería como una barrera para no hacer absolutamente nada. Y nos quedamos enquistados nada más en una discusión que en realidad no tiene demasiado sentido. Los editores durante mucho tiempo han venido, digamos, enviando información tergiversada a la población en general, diciendo que estaban perdiendo millones de euros por descargas ilegales, para lo cual estaban contratando a empresas que lo que hacían era un cálculo en aquellas páginas que tenían enlaces efectivamente prohibidos, en función de las descargas que se podrían producir potencialmente, qué dinero dejarían de percibir en el hipotético caso que se hubiesen comprado. Bien. Toda esta entelequia matemática les llevaba a arrojar una cifra que servía para asustar, en fin, a toda la población en general. ¿Cómo se arregla esto? Bueno, la solución no la he inventado yo. La solución, que la estábamos discutiendo esta mañana, creo yo que los editores alemanes la tienen ya desarrollada hace muchísimo tiempo. Y es generar una plataforma única, seria, con precios asequibles, descargas fáciles, oferta masiva y DRM social, que es, como decía José Antonio, una forma de DRM blando, que tiene una marca de agua, pero que permite reproducir y hacer circular esos contenidos como a uno le plazca, porque esa es la experiencia lectora. Ellos afirman en el informe de 2011, además, que no se ha producido, y hay que creerlo porque ellos lo dicen, ni una sola infracción en digamos, aunque lo podrían haber hecho porque tienen, digamos, la potestad de hacerlo, ni una sola infracción de ese DRM social. Por tanto, cuando tienes oferta masiva, compra sencilla, precios asequibles y DRM social, la cosa funciona. Pero aquí parece que nadie o no quieren hacerlo, o no se atreven, o no saben cómo. Bien, pues tras esta revisión a dos voces de los paradigmas digitales, les invitamos a hacer el próximo miércoles, de la mano de Carlos Ruiz Zafón, un paseo por el cementerio de los libros olvidados. Gracias, Joaquín Rodríguez y José Antonio Millán.